La abnegación. La abnegación es uno de los elementos que definen a los seguidores de Cristo. El Señor Jesús dice en Lucas 9:23, y cito: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Fin de la cita. Negarse a sí mismo es un requisito absoluto. Si no hay abnegación, no se está siguiendo a Cristo. Puesto que la abnegación es tan importante, es vital que sepamos qué es realmente y cómo hacerlo. ¿Qué es la abnegación cristiana? Cristo exige la negación de cualquier cosa en nuestras vidas que se oponga a la fe y obediencia totales a su palabra. Como lo señala Thomas Watson, hay momentos en la vida en los que el cristiano debe negar sus apetitos, su comodidad, sus finanzas e incluso su vida. Sin embargo, ¿cuál es el núcleo de la abnegación? Los grandes predicadores escoceses, Erskine y Fisher, dan una descripción simple y precisa de la abnegación en su obra El Catecismo Menor Explicado. Describen la abnegación como el abandono de tres cosas en particular. Lo primero que debemos abandonar es nuestra sabiduría. Abandonamos nuestra sabiduría cuando se nos hace ver que nuestro razonamiento no es sino una locura, al ser comparado con la sabiduría revelada de Dios en su palabra. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 19. Lo segundo que debemos abandonar es nuestra voluntad. Se abandona nuestra voluntad cuando la voluntad de los preceptos de Dios se vuelve nuestra única regla en la vida. Salmos 119, 105. Y su voluntad en su providencia se vuelve lo mejor para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28. Lo tercero que debemos abandonar es nuestra justicia. Al abandonar nuestra justicia, nos entregamos a la justicia de Dios y encontramos nuestra súplica por la vida eterna completa y totalmente en la obediencia meritoria y la satisfacción de Cristo como nuestra seguridad en lugar de nosotros. Filipenses 3, 8, 9. ¿Cómo practicamos la abnegación? Hay tres verdades útiles para recordarlas a medida que nos esforzamos por la gracia de Dios para negarnos a nosotros mismos, abandonando nuestra sabiduría, nuestra voluntad y nuestra justicia. En primer lugar, encontramos ayuda cuando recordamos que solo podemos negarnos a nosotros mismos por el poder del Espíritu. Por medio de su poder regenerador, el Espíritu nos muestra la locura de nuestra sabiduría y nuestra falta de justicia. Él nos revela nuestra sabiduría en la persona y obra de Cristo Jesús. Él obra en nosotros el deseo de negarnos a nosotros mismos y aplica en nosotros la justicia de Cristo. Cuando somos tentados a caer en la desesperación por nuestro fracaso de negarnos a nosotros mismos, tenemos la firme fortaleza del Espíritu de Cristo para animarnos. En segundo lugar, encontramos ayuda en la oración. La oración exige que abandonemos nuestra sabiduría, nuestra voluntad y nuestra justicia. Orar, Padre nuestro que estás en los cielos, confesar, santificado sea tu nombre, y pedir, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, requiere que pongamos a un lado nuestra sabiduría y que confiemos en Él. Además, no hay lugar para nuestra voluntad cuando pedimos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando confesamos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Por último, es imposible ser fariseos cuando verdaderamente pedimos perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 9 al 13. Cuando estás luchando contra o con la abnegación,
particularmente con un pecado con el que luchas habitualmente, ora. Dios responderá a tu oración y serás fortalecido por su sabiduría, su voluntad y su justicia. En tercer lugar, si nos negamos a nosotros mismos, debemos centrarnos en Cristo. Es difícil realizar cualquier tarea si olvidamos la razón por la que estamos haciendo. Por la que la estamos haciendo, Pasa lo mismo en cuanto a la abnegación. No tendremos la fuerza para hacerlo si no tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Además, nuestro Señor dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Nunca debemos olvidar que Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos en el contexto de seguirlo a Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23.